¿Crees que una simple bufanda puede cambiar el destino de dos personas completamente opuestas? Ella es profesora de teatro infantil, dulce, espontánea, apasionada por las historias y los niños. Él es un juez millonario, serio, implacable, que vive entre leyes y silencios. Pero cuando su bufanda termina, sin querer, en el despacho de él, comienza una historia que ninguno de los dos esperaba vivir. Prepárate para emocionarte con un romance delicado, intenso y lleno de giros inesperados. Esta historia te va a conquistar desde el primer momento hasta el final. El sol de otoño se filtraba entre las hojas doradas de los plátanos que bordeaban la plaza de la villa, creando un mosaico de luces y sombras que danzaba sobre el adoquinado madrileño. Luna Márquez ajustó su bolso de lona desgastada mientras observaba a los 15 niños de su grupo teatral dispersarse por el pequeño espacio verde frente al imponente edificio del Tribunal Superior de Madrid. «Recordad», gritó con voz melodiosa tratando de captar la atención de los pequeños actores. «Hoy vamos a ensayar la escena del bosque encantado. Emma, tú eres el hada madrina, y Miguel...» Se detuvo al ver que el niño más tímido del grupo se había escondido detrás de un banco. «Miguel, cariño, ven aquí». Sus ojos verdes brillaron con esa calidez que había conquistado a cada uno de esos niños del proyecto social. A los 29 años, Luna había encontrado su vocación enseñando teatro a pequeños de familias vulnerables, usando las historias como medicina para sanar heridas que ni siquiera los adultos sabían nombrar. El viento otoñal jugó con sus rizos cobrizos, liberando algunos mechones de la coleta improvisada que se había hecho esa mañana con la prisa habitual. Su suéter crema, ligeramente desgastado pero cálido, contrastaba con el pañuelo de seda que llevaba anudado al asa de su bolso, un pequeño cuadrado lleno de flamencos rosas que había sido regalo de su abuela años atrás. «Señorita Luna, ¿podemos usar la fuente como castillo?», preguntó Emma señalando la fuente barroca del centro de la plaza. «Por supuesto, pequeña», sonrió Luna, sintiendo cómo su corazón se hinchaba de orgullo al ver la imaginación de los niños florecer. «Pero recordad que debemos cuidar el espacio. Esta plaza es especial, tiene mucha historia. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Sus ojos se alzaron involuntariamente hacia las ventanas del tribunal, preguntándose qué tipo de historias se escribirían allí dentro. Historias de justicia, de decisiones importantes, de vidas que cambiaban con el golpe de un martillo. Un mundo completamente ajeno al suyo, donde las únicas sentencias que ella dictaba eran sobre qué personaje representaría mejor cada niño. «Miguel, cuidado con ese...». El grito de Luna se perdió en el aire cuando el niño más pequeño del grupo tropezó corriendo detrás de una paloma, chocando directamente contra un hombre de traje oscuro que salía por una puerta lateral del edificio. El hombre, evidentemente un asistente de seguridad por su placa identificativa, tambaleó ligeramente, pero fue Luna quien sintió el verdadero impacto. Su bolso se abrió como una flor al viento, esparciendo cuadernos, lápices de colores, pequeños títeres de dedo y todo el universo creativo que cargaba consigo por el suelo de piedra. Los niños corrieron a ayudarla, creando un pequeño caos organizado de risas y disculpas. «Por favor, perdónenos». Luna se agachó rápidamente, sus mejillas sonrojándose mientras recogía los objetos desperdigados. «Miguel, cariño, ya hemos hablado de mirar por dónde caminas». El asistente de seguridad, un hombre mayor de expresión amable, la ayudó a recoger algunos cuadernos. «No se preocupe, señorita, los niños son niños. ¿Están ensayando para alguna obra?» «Sí, es un proyecto social», explicó Luna, guardando rápidamente las últimas cosas en su bolso. «Usamos el teatro para ayudarles a expresarse mejor». El hombre sonrió con comprensión y se alejó hacia el interior del edificio. Luna respiró aliviada, revisó que todos los niños estuvieran bien y reanudó el ensayo, sin darse cuenta de que su pequeño pañuelo de flamencos había quedado enganchado en una piedra suelta del adoquinado, como un pequeño mensaje colorido en aquel mundo de grises jurídicos. El ensayo continuó durante 1 hora más.
Las voces infantiles llenaron la plaza de magia, transformando el espacio formal en un reino de fantasía donde todo era posible. Luna dirigía con pasión, sus manos danzando en el aire para guiar a los pequeños actores, su risa contagiosa mezclándose con las de los niños. Cuando finalmente recogieron y se prepararon para marcharse, Luna sintió que algo faltaba, pero la algarabía de organizar a 15 niños para tomar el metro no le permitió concentrarse en qué podría ser. Solo cuando llegó a casa esa noche, al buscar su pañuelo para colgarlo en el armario, se dio cuenta de que el pequeño pedazo de seda con flamencos rosas había desaparecido. Se quedó un momento inmóvil frente al espejo de su pequeño apartamento, tocando el cuello desnudo donde solía llevarlo los días fríos. Ese pañuelo había sido más que un accesorio. Era un talismán, un pedacito de la calidez de su abuela que la acompañaba en los días difíciles. Suspiró, pensando que probablemente se habría perdido en cualquier parte durante el trajín del día. Madrid era enorme, y las posibilidades de encontrar un pequeño pañuelo de seda eran prácticamente nulas. Sin embargo, en algún lugar de la ciudad, en un edificio de piedra y cristal donde la justicia tenía su hogar, ese mismo pañuelo estaba a punto de cambiar el rumbo de dos vidas que no sabían aún que estaban destinadas a encontrarse. Damián Ortega cruzó el umbral del Tribunal Superior de Madrid a las 7:30 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 10 años. Sus pasos resonaron con precisión militar sobre el mármol del vestíbulo, acompañados por el sonido rítmico de las ruedas de su maletín de cuero italiano que su chofer, Ramón, arrastraba discretamente a 2 metros de distancia. A los 38 años, Damián había construido una reputación inquebrantable en el sistema judicial español. Su estatura imponente de 1,95 m, combinada con la perfección matemática de sus trajes hechos a medida, lo convertían en una figura que inspiraba respeto y, en muchas ocasiones, intimidación. Sus cabellos negros, siempre impecablemente peinados hacia atrás, enmarcaban un rostro de líneas marcadas, donde los ojos oscuros parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. «Buenos días, meritísimo», saludó doña Carmen, la secretaria de planta, con la reverencia habitual que todos los empleados del tribunal mostraban hacia él. Damián asintió levemente, sin desviar la mirada de su objetivo, el ascensor que lo llevaría a su despacho en la 5ª planta. No era grosería, simplemente las conversaciones triviales le parecían una pérdida de tiempo innecesaria. Tenía 3 casos complejos esperando revisión, una sentencia que dictar antes del mediodía y una audiencia importante por la tarde. Su despacho era un reflejo perfecto de su personalidad, ordenado hasta el último detalle, con estanterías de roble que albergaban códigos legales organizados por colores, una mesa de escritorio lo suficientemente amplia como para extender varios expedientes simultáneamente y una vista privilegiada hacia la plaza que se extendía frente al edificio. Ramón colocó el maletín junto al escritorio y se retiró con la misma discreción con la que había llegado. Damián se quitó la americana del traje y la colgó en el perchero de pie situado junto a la ventana, revelando una camisa blanca inmaculada que resaltaba la musculatura que mantenía gracias a sus entrenamientos matutinos en el gimnasio privado de su ático. Al abrir el maletín para extraer los expedientes del día, sus dedos se toparon con algo inesperado. Entre los documentos legales perfectamente organizados, había un pequeño cuadrado de seda suave que destacaba como una mancha de color en su mundo monocromático. Lo levantó con cuidado, examinándolo bajo la luz matutina que se filtraba por la ventana. Era un pañuelo delicado de seda natural, estampado con pequeños flamencos rosas sobre un fondo coral. La tela parecía susurrar historias de verano, de risas, de una vida completamente ajena a la suya. Durante un momento que se sintió eterno, Damián permaneció inmóvil, sosteniendo aquella pequeña pieza entre sus manos. Su mente analítica comenzó inmediatamente a buscar explicaciones lógicas. Probablemente se había enganchado en las ruedas del maletín cuando Ramón lo trasladaba desde el coche. Alguien lo había perdido en la plaza y el viento lo había arrastrado hasta quedar atrapado en su equipaje. Lo lógico, lo racional, lo que cualquier persona sensata haría, sería tirarlo a la papelera o entregárselo a seguridad por si alguien lo reclamaba.
Era solo un pañuelo, un objeto insignificante sin valor aparente, pero algo en la delicadeza de la tela, en la alegría inocente de esos flamencos rosas, le hizo dudar. Sus dedos, acostumbrados a la dureza del papel legal y la frialdad del metal de su pluma, encontraron una textura extrañamente reconfortante en aquella seda. Sin saber exactamente por qué, Damián dobló cuidadosamente el pañuelo y lo guardó en el primer cajón de su escritorio, el mismo donde guardaba sus estilográficas más valiosas y algunos documentos personales de importancia. El resto de la mañana transcurrió con la normalidad habitual. Revisó casos, dictó sentencias con su característica precisión, atendió llamadas de otros magistrados y mantuvo reuniones con abogados que trataban de impresionarlo con argumentos que ya había escuchado cientos de veces. Pero de vez en cuando, sin que pudiera controlarlo, su mirada se desviaba hacia el cajón cerrado donde descansaba aquel pequeño pedazo de color en su mundo ordenado. Durante el almuerzo que tomó como siempre en su despacho, mientras revisaba documentos, Damián se sorprendió a sí mismo abriendo el cajón y observando nuevamente el pañuelo. ¿Quién lo habría perdido? Una mujer joven, una madre que había venido al tribunal por algún trámite. Los flamencos parecían reflejar una personalidad alegre, quizás un poco desorganizada, muy diferente a todo lo que él conocía. Se reprendió mentalmente por perder tiempo en especulaciones sin fundamento. Cerró el cajón con determinación y se concentró en el expediente que tenía ante él, un caso de fraude fiscal que requería toda su atención. Pero esa noche, cuando finalmente cerró su despacho y se dirigió hacia el ascensor, Damián Ortega llevaba consigo una sensación extraña que no lograba identificar. Era como si aquel pequeño pañuelo hubiera abierto una grieta microscópica en la estructura perfecta de su vida, permitiendo que se filtrara algo que no sabía si era inquietud o curiosidad. En su ático de lujo en el barrio de Salamanca, mientras cenaba solo frente a las vistas nocturnas de Madrid, se preguntó por primera vez en años si realmente era feliz con la perfección absoluta que había construido a su alrededor. La respuesta, aunque no se atrevió a formularla en voz alta, resonó en el silencio de su hogar vacío con una claridad perturbadora. Una semana después del incidente del pañuelo perdido, Luna recibió una llamada que la llenó de emoción y nerviosismo a partes iguales. La coordinadora del proyecto social que dirigía, Marta Herrera, le había conseguido algo extraordinario: una visita educativa al Tribunal Superior de Madrid para los niños. «Es una oportunidad única, Luna», le explicó Marta a través del teléfono. «Uno de los magistrados más respetados del tribunal ha decidido apoyar económicamente nuestro proyecto. Como gesto de agradecimiento, nos han invitado a una visita institucional. Los niños podrán conocer cómo funciona la justicia en España». Luna sintió una mezcla de entusiasmo y aprensión. Por un lado, la idea de que los niños pudieran expandir sus horizontes más allá del pequeño teatro comunitario la emocionaba profundamente. Por otro, el ambiente formal y solemne de un tribunal le parecía un contraste demasiado marcado con el mundo de fantasía y creatividad en el que ella y sus pequeños actores vivían. «¿Sabes quién es el magistrado que nos está apoyando?», preguntó Luna, mientras organizaba mentalmente la logística de trasladar a 15 niños hasta el centro de Madrid. «Se llama Damián Ortega. Por lo que me han contado, es bastante estricto, pero evidentemente tiene un corazón generoso si ha decidido financiar parte de nuestro proyecto». El nombre no le decía nada a Luna, pero sintió una extraña sensación, como si hubiera escuchado esas palabras antes en algún sueño lejano. El día de la visita, Luna se esmeró más de lo habitual en su apariencia. Eligió un vestido de punto verde oliva que resaltaba sus ojos, se recogió los rizos cobrizos en un moño bajo que le daba un aire más profesional y se colocó una chaqueta beige que había heredado de su madre. Sin su pañuelo de flamencos, que seguía sin aparecer, se sintió ligeramente desnuda, pero intentó compensarlo con unos pendientes de plata que añadían un toque delicado a su conjunto. Los niños, por su parte, llegaron al punto de encuentro vestidos con sus mejores galas: camisas planchadas, zapatos lustrados y una emoción contenida que se reflejaba en sus ojos brillantes
y sus sonrisas nerviosas. «Recordad», les dijo Luna mientras subían las escaleras de mármol del tribunal, «estamos aquí para aprender y para agradecer. Comportaos como los grandes actores que sois». El grupo fue recibido por doña Carmen, la secretaria de planta, quien los guió a través de pasillos revestidos de madera noble y fotografías de magistrados ilustres. Los niños caminaban en fila, susurrando entre ellos con una mezcla de asombro y respeto reverencial. «El meritísimo Ortega los recibirá en su despacho», explicó doña Carmen. «Es un honor muy especial. El señor juez raramente recibe visitas de esta naturaleza». Luna sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. Había algo en el ambiente solemne del tribunal que la ponía nerviosa, como si estuviera a punto de interpretar el papel más importante de su vida sin haber ensayado el guión. Cuando llegaron frente a la puerta de roble macizo del despacho, doña Carmen golpeó suavemente antes de abrirla. «Meritísimo, la visita del proyecto teatral ha llegado». Luna entró primero, seguida por los 15 niños que se organizaron automáticamente en 2 filas, como pequeños soldados de la creatividad. Y entonces, por primera vez en su vida, sus ojos se encontraron con los de Damián Ortega. El impacto fue inmediato y desconcertante. Él estaba de pie detrás de su escritorio, una figura imponente vestida con un traje azul marino que parecía haber sido diseñado específicamente para realzar su presencia. Su cabello negro, perfectamente peinado, contrastaba con la piel ligeramente bronceada, y sus ojos oscuros la escrutaron con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de sus defensas. Para Damián, el momento fue igualmente revelador. Durante toda la semana había pensado esporádicamente en el dueño del pañuelo de flamencos, construyendo mentalmente imágenes vagas de quien podría haber perdido algo tan delicado y colorido. Pero ninguna de sus especulaciones lo había preparado para la realidad que ahora tenía frente a él. Luna era luminosa. Era la única palabra que su mente analítica pudo procesar en ese primer instante. Su cabello cobrizo recogido permitía apreciar la línea elegante de su cuello. Sus ojos verdes tenían una profundidad que parecía contener historias enteras, y había algo en su postura, una mezcla de nerviosismo y determinación, que desarmó completamente las defensas que él había construido durante décadas. «Meritísimo», dijo Luna, con una voz ligeramente temblorosa que intentó disimular con una sonrisa. «Quería agradecerle personalmente por su apoyo a nuestro proyecto». «Los niños están emocionadísimos de estar aquí», Damián parpadeó, regresando bruscamente a la realidad. Durante un momento que le pareció eterno, había olvidado completamente el protocolo, las palabras apropiadas, incluso su propia identidad. Solo existía ella, con esa sonrisa tímida que iluminaba todo el despacho. «Por favor, tomen asiento», logró articular, señalando las sillas que había hecho disponer frente a su escritorio. Mientras los niños se acomodaban, charlando en susurros sobre la grandiosidad del lugar, Luna aprovechó para observar discretamente el despacho. Todo era exactamente como había imaginado que sería el espacio de trabajo de un juez, ordenado, elegante, intimidante. Pero entonces, su mirada se posó en algo que la dejó sin aliento. Allí, sobre el escritorio, cuidadosamente doblado junto a una pila de libros jurídicos, estaba su pañuelo de flamencos. Sus ojos se abrieron como platos, y por un momento olvidó completamente dónde estaba. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que temió que todo el mundo pudiera escucharlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía su pañuelo en el despacho del juez más respetado del tribunal? Sus miradas se cruzaron nuevamente, y Luna se dio cuenta de que él había notado su reacción. En los ojos oscuros de Damián había algo que no supo interpretar. ¿Sorpresa? ¿Expectativa? ¿Culpabilidad? La presentación oficial continuó durante los siguientes 20 minutos, con Damián explicando a los niños, en un tono más suave del que usaba habitualmente, las funciones básicas del sistema judicial. Pero tanto él como Luna eran conscientes de que había algo más importante esperando ser resuelto. Cuando la visita terminó y los niños comenzaron a salir del despacho, Luna se quedó rezagada, fingiendo revisar algo en su bolso.
Cuando el último niño desapareció por la puerta del despacho siguiendo a doña Carmen, un silencio denso se instaló entre Luna y Damián. Ella permanecía de pie junto a las sillas donde habían estado sentados los pequeños, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo en un gesto que mezclaba nerviosismo y determinación. Damián, por su parte, había regresado a su posición detrás del escritorio, pero su postura habitual de autoridad inquebrantable parecía haberse desvanecido. Sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia el pañuelo doblado junto a los libros, como si fuera una evidencia incriminatoria en un juicio donde él era tanto el acusado como el juez. «Disculpe, meritísimo», comenzó Luna, y su voz sonó más firme de lo que ella misma esperaba. «Pero aquel pañuelo», señaló discretamente hacia el escritorio, «ese pañuelo es mío». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una confesión largamente esperada. Damián sintió que algo se tensaba en su pecho, una mezcla de alivio y una extraña decepción que no supo interpretar. «Se perdió cerca de la entrada hace algunos días», continuó Luna, dando un pequeño paso hacia el escritorio, cuando estaba ensayando con los niños en la plaza. Damián permaneció inmóvil durante unos segundos que se sintieron eternos. Su mente, acostumbrada a procesar información compleja y tomar decisiones rápidas, parecía haberse desconectado temporalmente. Finalmente, se movió hacia el escritorio y tomó el pañuelo entre sus manos con una delicadeza que sorprendió a ambos. «Los flamencos», murmuró casi para sí mismo, observando el estampado como si fuera la primera vez que lo veía. «Era de mi abuela», explicó Luna, sintiendo una calidez inesperada al ver cómo él manejaba su tesoro perdido. «Me lo regaló cuando cumplí 18 años. Decía que los flamencos traían alegría a los días grises, por primera vez desde que se conocían, que técnicamente habían sido solo 20 minutos». Damián sonrió. No fue la sonrisa profesional y medida que utilizaba en las fotografías oficiales o durante las audiencias públicas. Fue algo más pequeño, más genuino, que transformó completamente la severidad de sus facciones. «Su abuela tenía razón», dijo, extendiendo el pañuelo hacia ella. «Definitivamente trajo color a este lugar». Cuando sus dedos se rozaron durante la transferencia del pañuelo, ambos sintieron una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la estática del otoño madrileño. Luna retiró la mano rápidamente, acunando su pañuelo recuperado contra su pecho, como si fuera un tesoro recién rescatado. «Gracias por conservarlo», murmuró, sintiendo que sus mejillas se teñían de un rosa que rivalizaba con los flamencos del estampado. «Pensé que lo había perdido para siempre». «Yo también lo pensé», respondió Damián, e inmediatamente se dio cuenta de que sus palabras podían interpretarse de una manera completamente diferente a la que había pretendido. Se produjo otro silencio, pero esta vez fue diferente. No era la incomodidad del desconocimiento, sino algo más cálido, más expectante. Luna se dio cuenta de que estaba estudiando su rostro con una atención que iba más allá de la simple cortesía, notando cómo sus ojos oscuros parecían más suaves cuando no estaban enmarcados por la solemnidad judicial. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Luna, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Damián asintió, curioso por escuchar qué podría preguntarle una profesora de teatro infantil a un magistrado del Tribunal Superior. «¿Por qué lo guardó?». «Quiero decir, cualquier persona normal lo habría tirado o se lo habría dado a seguridad». La pregunta lo desarmó completamente. Durante una semana había evitado hacerse exactamente la misma pregunta, pero escucharla formulada por ella lo obligó a confrontar sus propias motivaciones. «No lo sé», respondió con una honestidad que lo sorprendió. «Supongo que…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Supongo que había algo en él que no me permitía descartarlo como si fuera basura». «¿Algo como qué?», insistió Luna, fascinada por ver a este hombre aparentemente invulnerable luchando por expresar sus sentimientos. Damián se alejó del escritorio y caminó hacia la ventana que daba a la plaza donde ella había ensayado con los niños. Desde esa perspectiva, podía ver el lugar exacto donde probablemente había caído el pañuelo. «Los flamencos», dijo finalmente sin darse la vuelta. «En este lugar todo es predecible. Expedientes, códigos, sentencias,
blanco y negro. Pero sus flamencos eran diferentes. Eran alegría pura. Luna sintió que algo se derretía en su pecho. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre poderoso confesando su atracción hacia algo tan simple como un estampado colorido. ¿Y usted?, preguntó Damián, girándose para mirarla. ¿Siempre ha trabajado con niños? Desde que terminé artes escénicas, respondió Luna, relajándose ligeramente. Al principio pensé que terminaría en el teatro comercial, pero descubrí que prefería las historias pequeñas, las que ayudan a los niños a entender el mundo. Debe requerir mucha paciencia, comentó Damián, recordando el caos controlado que había presenciado durante la visita. Luna se rió, y el sonido llenó el despacho de una calidez que Damián no sabía que había estado echando de menos. A veces pienso que ellos me enseñan más a mí que yo a ellos, confesó. Me recuerdan que está bien ser imperfecto, que está bien reírse de los errores. Debe ser liberador, murmuró Damián, y había una nota de anhelo en su voz que Luna no pasó por alto. Se miraron durante un momento que se alargó más de lo socialmente apropiado, cada uno reconociendo algo en el otro que no sabían que estaban buscando. Finalmente, Luna se dio cuenta de que probablemente había abusado de su hospitalidad. «Debería irme», dijo, guardando cuidadosamente el pañuelo en su bolso. «Seguramente tiene trabajo importante que hacer». «Siempre tengo trabajo importante que hacer», replicó Damián, y por primera vez en años eso le sonó más como una condena que como un logro. «Pero gracias por venir a reclamarlo. Me alegro de que haya recuperado algo tan valioso para usted». Cuando Luna llegó a la puerta, se giró una última vez. «Gracias, meritísimo, por guardarlo y por apoyar nuestro proyecto. Los niños saldrán de aquí sintiendo que pueden ser cualquier cosa que sueñen». Después de que ella se fuera, Damián permaneció inmóvil en su despacho durante largos minutos. El espacio, que antes le había parecido perfectamente ordenado y funcional, ahora se sentía extrañamente vacío, como si algo esencial hubiera estado allí brevemente y hubiera desaparecido, dejando solo el eco de una risa melodiosa y el fantasma de unos ojos verdes que parecían ver directamente al corazón de las cosas. Por primera vez en su carrera judicial, Damián Ortega se encontró completamente incapaz de concentrarse en los expedientes que tenía frente a él. Durante los 3 días siguientes al encuentro en el despacho, Damián descubrió algo perturbador. Por primera vez en su vida adulta, no podía concentrarse completamente en su trabajo. Sus pensamientos se desviaban constantemente hacia una mujer de cabello cobrizo y sonrisa luminosa que había irrumpido en su mundo ordenado como un rayo de sol atravesando las nubes grises. Se encontraba releyendo el mismo párrafo de una sentencia por 4ª vez, cuando tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Con la determinación que normalmente reservaba para los casos más complejos, tomó una hoja de papel membretado del tribunal y comenzó a escribir con su estilográfica preferida. La carta que resultó era típicamente suya, formal, directa, sin adornos innecesarios. Pero entre las líneas corteses había algo más, una calidez contenida que él mismo no sabía que poseía. «Estimada señorita Márquez, me dirigí a usted para expresar mi agradecimiento por la forma tan profesional en que condujo la visita de los niños al tribunal. Su dedicación hacia la educación y el desarrollo de los menores es digna de reconocimiento. Si me permite, me gustaría corresponder a su amabilidad invitándola a cenar. Considero que sería una excelente oportunidad para conocer más detalles sobre su proyecto teatral y discutir posibles formas de ampliar el apoyo institucional. Espero su respuesta. Atentamente, Damián Ortega, magistrado del Tribunal Superior de Madrid». Cuando Luna recibió la carta 2 días después, se quedó mirando el papel membretado durante varios minutos, releyendo cada palabra como si fuera un código secreto que necesitara descifrar. La formalidad del lenguaje no podía ocultar completamente la intención personal que subyacía en la invitación. «¿Es lo que creo que es?», preguntó Sofía, su compañera de piso, asomándose por encima de su hombro mientras Luna sostenía la carta en la pequeña cocina de su apartamento. «Es una invitación a cenar de un magistrado del Tribunal Superior», respondió Luna sintiendo cómo sus mejillas se teñían de rosa.
Dice que es para hablar del proyecto teatral. Sofía, una periodista de 32 años con un instinto infalible para detectar subtextos románticos, soltó una carcajada. Luna, cariño, ningún juez invita a cenar a una profesora de teatro para hablar de presupuestos educativos. Este hombre está interesado en ti. No seas ridícula, protestó Luna, pero no pudo evitar que una sonrisa traicionera apareciera en sus labios. Seguramente es solo cortesía profesional, en papel membretado personal, con invitación a cenar. Sofía señaló la carta con expresión divertida. Luna, por favor, tienes 29 años, no 15. Esa noche, Luna pasó horas frente a su armario, debatiendo entre responder con una negativa educada o aceptar la invitación que, a pesar de su tono formal, la había llenado de una emoción que no sentía desde hacía años. Finalmente, decidió escribir una respuesta igual de formal, pero que dejaba entrever su interés. Estimado meritísimo Ortega, agradezco su amable invitación. Será un placer compartir información sobre nuestro proyecto teatral y escuchar sus ideas sobre posibles colaboraciones futuras. Estaré disponible cualquier tarde de esta semana que le resulte conveniente. Cordialmente, Luna Márquez. Cuando Damián recibió la respuesta, sintió una satisfacción desproporcionada que no había experimentado ni siquiera cuando había ganado su caso más importante. Sin pensarlo dos veces, llamó a su restaurante preferido, un lugar discreto y elegante en el barrio de las Letras, y reservó una mesa para dos. La noche del encuentro, Luna se cambió de vestido 3 veces antes de decidirse por uno de color verde bosque que realzaba sus ojos y tenía la elegancia suficiente para el lugar sin ser demasiado formal. Se recogió el cabello en un moño bajo que dejaba escapar algunos rizos rebeldes, y por primera vez desde la pérdida no echó de menos su pañuelo de flamencos. Damián llegó al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada, algo completamente inusual en él, que normalmente calculaba sus llegadas con precisión milimétrica. Se había vestido con un traje gris carbón sin corbata, un gesto hacia la informalidad que representaba un cambio significativo en su código de vestimenta habitual. Cuando Luna entró al restaurante, precedida por el maître que la guiaba hacia la mesa, Damián sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Ella se movía con una gracia natural que contrastaba hermosamente con la elegancia estudiada del lugar, y cuando sus ojos se encontraron a través del salón, ambos sintieron esa misma descarga eléctrica que había aparecido en el despacho. «Buenas noches», dijo Luna, aceptando la mano que él le tendía para ayudarla a sentarse. «Es un lugar precioso. Pensé que le gustaría», respondió Damián, y se dio cuenta de que había puesto más cuidado en la elección de lo que había admitido, incluso ante sí mismo. «Espero que no le moleste la formalidad». «En absoluto». Luna sonrió, observando discretamente el ambiente íntimo del restaurante. «Aunque debo confesarle que estoy más acostumbrada a pizzerías ruidosas con niños corriendo alrededor». La imagen mental de Luna en una pizzería familiar, riendo mientras intentaba mantener el orden entre una docena de niños excitados, hizo sonreír a Damián de una manera que transformó completamente su rostro. «Debe ser caótico», comentó, y había genuina curiosidad en su voz. «Deliciosamente caótico», confirmó Luna. «Aunque supongo que usted prefiere ambientes más controlados». Era una observación perceptiva que podría haber sonado como una crítica, pero la manera en que lo dijo, con una sonrisa suave y sin juicio, hizo que Damián se sintiera visto en lugar de juzgado. «Controlado es una forma amable de describir mi vida», admitió, sorprendiéndose por su honestidad. «Predecible sería más preciso. Y eso le gusta». «¿La predictibilidad?». La pregunta flotó entre ellos mientras el camarero servía el vino que Damián había elegido. Era una pregunta simple que escondía profundidades que él no había explorado en años. «Hasta hace poco habría dicho que sí», respondió finalmente. «La predictibilidad significa control, y el control significa seguridad». «Pero algo cambió», observó Luna, y no era una pregunta. Damián la miró directamente a los ojos,
esos ojos verdes que parecían capaces de ver a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. Sí, admitió, algo cambió. El resto de la cena transcurrió en una conversación que fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Hablaron del proyecto teatral, pero también de libros, de la infancia de Luna en un pequeño pueblo de Andalucía, de los años de estudiante de Damián en París, de sus sueños abandonados y de los que aún mantenían secretos. Luna descubrió que detrás de la fachada intimidante había un hombre inteligente y profundamente reflexivo, con un sentido del humor seco que aparecía en momentos inesperados. Damián, por su parte, se encontró fascinado por la pasión con la que ella hablaba de su trabajo, por la manera en que sus ojos se iluminaban cuando describía el momento en que un niño tímido finalmente se atrevía a subir al escenario. Cuando finalmente salieron del restaurante, ninguno de los dos quería que la noche terminara. Caminaron lentamente por las calles adoquinadas del barrio, sus pasos marcando un ritmo pausado que alargaba cada momento. «Gracias por la cena», dijo Luna cuando llegaron al punto donde sus caminos se separaban. «Ha sido inesperadamente maravilloso». «Para mí también», respondió Damián, y había una vulnerabilidad en su voz que Luna no había escuchado antes. Me gustaría volver a verla». «Si usted quiere, por supuesto». La sonrisa que Luna le regaló fue como los primeros rayos de sol después de una tormenta. «Me gustaría mucho», respondió, y ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. Las semanas siguientes se desarrollaron como una danza cuidadosamente coreografiada entre dos mundos que nunca deberían haberse encontrado. Damián, por primera vez en su carrera, comenzó a modificar sutilmente sus horarios para crear ventanas de tiempo que le permitieran ver a Luna. Ella, por su parte, descubrió que sus ensayos en la plaza frente al tribunal se habían vuelto más frecuentes, aunque se decía a sí misma que era solo porque el espacio era perfecto para el trabajo con los niños. Un martes por la tarde, mientras Luna dirigía un ensayo especialmente animado de El bosque mágico, notó una figura familiar observando desde una de las ventanas del tribunal. Damián estaba allí, apenas visible detrás del cristal, pero ella podía sentir el peso de su mirada incluso desde esa distancia. Los niños, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba sobre sus cabezas, continuaron con su representación. Emma, la niña que hacía de hada madrina, había perdido completamente la timidez inicial y ahora comandaba el escenario improvisado con una confianza que llenaba de orgullo a Luna. «¡Señorita Luna!», gritó Miguel, el niño más pequeño. «Mire, ya no me da miedo ser el dragón». Luna desvió su atención de la ventana y se concentró en Miguel, quien efectivamente había superado su pánico escénico y rugía con un entusiasmo contagioso. Cuando volvió a mirar hacia arriba, la ventana estaba vacía. 10 minutos después, mientras guardaba los materiales del ensayo en su bolso eternamente desorganizado, una sombra se proyectó sobre ella. Al levantar la vista, se encontró con Damián, que había bajado discretamente hasta la plaza. «Hola», dijo él con una sonrisa que ya no intentaba disimular. «Espero no interrumpir». «Meritísimo», gritó Emma antes de que Luna pudiera responder. «Vio mi actuación. Soy una hada muy poderosa». La expresión de Damián se suavizó de una manera que Luna no había visto antes. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña, su imponente traje oscuro contrastando cómicamente con la pequeña figura vestida con un tutú improvisado y alas de papel. «Fue la actuación de hada más convincente que he visto en mi vida», le dijo con absoluta seriedad. «Tengo entendido que las hadas muy poderosas pueden cumplir deseos». Emma asintió solemnemente, claramente tomándose su papel muy en serio. «Solo los deseos buenos», aclaró, «los deseos que hacen feliz a la gente». «Perfecto», respondió Damián lanzando una mirada rápida hacia Luna. «Entonces, estoy seguro de que eres exactamente el tipo de hada que necesitamos en el mundo». Cuando los niños finalmente se marcharon con sus padres, Luna y Damián se quedaron solos en la plaza que se vaciaba lentamente con la llegada del atardecer. «¿Siempre baja a espiar a los vecinos?», preguntó Luna con una sonrisa traviesa.
Solo cuando los vecinos tienen ensayos especialmente entretenidos, replicó Damián. Además, técnicamente esto no es espiar, es supervisión de actividades culturales en espacios públicos. Luna se rió, un sonido que Damián había comenzado a esperar con una anticipación que lo sorprendía. ¿Tiene hambre?, preguntó él, señalando hacia un pequeño café que acababa de encender sus luces en una esquina cercana. Conozco un lugar que hace el mejor chocolate caliente de Madrid. El magistrado más temido del tribunal conoce lugares que hacen chocolate caliente. Luna arqueó una ceja con expresión divertida. El magistrado más temido del tribunal está descubriendo que hay muchas cosas que no sabía sobre sí mismo, respondió Damián, y había una honestidad descarnada en sus palabras que hizo que algo se removiera en el pecho de Luna. El café era pequeño, acogedor, con mesas de madera desgastada y un ambiente que invitaba a las conversaciones íntimas. Damián pidió 2 chocolates calientes y una selección de pasteles que Luna sospechó que había elegido, pensando en su conocida debilidad por los dulces. «Hay algo que quiero preguntarle», dijo Luna después de tomar el primer sorbo del chocolate más delicioso que había probado en meses. «Esa primera noche, en el restaurante, usted dijo que algo había cambiado en su vida. ¿Qué fue?». Damián permaneció en silencio durante un momento, girando su taza entre las manos, mientras consideraba cómo responder a una pregunta que lo obligaba a confrontar verdades que apenas había admitido ante sí mismo. «Su pañuelo», dijo finalmente. «Cuando lo encontré en mi maletín fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado cerrada durante años». «¿Una habitación cerrada?». «Mi vida», clarificó Damián. «Durante décadas he construido una existencia perfectamente ordenada, perfectamente controlada. Todo tenía su lugar, todo seguía un patrón predecible. Y entonces apareció este pequeño pedazo de seda con flamencos rosas y ¿de repente qué? De repente me di cuenta de que tal vez la perfección no era lo mismo que la felicidad». Luna sintió que algo se derretía en su interior. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre poderoso y aparentemente invulnerable, admitiendo su vulnerabilidad con tanta honestidad. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. «¿Es feliz?». Damián la miró directamente a los ojos, esos ojos verdes que habían comenzado a aparecer en sus pensamientos con una frecuencia que debería haberlo alarmado. «Ahora», dijo lentamente, «estoy descubriendo qué significa la felicidad». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades no expresadas. Luna se dio cuenta de que estaba observando las manos de Damián mientras sostenía su taza, notando cómo sus dedos largos y elegantes contrastaban con la delicadeza de la porcelana. «¿Puedo confesarle algo?», dijo ella impulsivamente. Damián asintió, curioso por escuchar qué podría querer confesarle una mujer que parecía incapaz de la deshonestidad. «Ese día cuando vine a reclamar mi pañuelo estaba aterrorizada», admitió Luna. «No solo por estar en un tribunal, sino por usted». «¿Por mí?». Damián frunció el ceño, preocupado por haber causado alguna incomodidad. «Le dije algo que...». «No». Luna se apresuró a aclarar. «Era por la manera en que me miraba, como si pudiera ver cosas que yo no sabía que estaba mostrando. Y eso la asustaba. Me aterrorizaba», confirmó Luna. «Pero también me emocionaba. Nadie me había mirado así antes». «¿Cómo?». Luna sintió que sus mejillas se encendían, pero mantuvo el contacto visual, como si fuera importante, como si fuera memorable. Damián extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose a centímetros de la de ella. No la tocó, pero Luna pudo sentir el calor de su proximidad. «Usted es lo más memorable que me ha pasado en años», dijo con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se espesara. «Desde que se fue de mi despacho, no he podido pensar en otra cosa». Las palabras flotaron entre ellos como una confesión que cambiaba irrevocablemente la naturaleza de su relación. Ya no podían fingir que se trataba solo de cortesía profesional o de conversaciones casuales sobre proyectos teatrales. Cuando finalmente salieron del café, la noche había caído completamente sobre Madrid. Caminaron por las calles iluminadas, sus pasos sincronizados de una manera que parecía natural,
como si hubieran estado caminando juntos durante años en lugar de semanas. ¿Cuándo podré volver a verla?, preguntó Damián cuando llegaron al punto donde sus caminos se separaban. «Cuando quiera», respondió Luna, y la simplicidad de su respuesta escondía la profundidad de lo que realmente estaba diciendo. Esa noche, ambos se fueron a dormir con la certeza de que algo hermoso y complicado estaba floreciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo manejar, pero que tampoco querían detener. El viernes por la tarde, Luna llegó al pequeño teatro comunitario donde ensayaba con los niños, cargando 3 bolsas de disfraces que había conseguido de segunda mano. Sus rizos cobrizos escapaban de la coleta alta que se había hecho esa mañana y tenía una mancha de pintura dorada en la mejilla izquierda, recuerdo de la sesión de maquillaje con los pequeños actores. Mientras distribuía los trajes entre los niños emocionados, no se dio cuenta de que Damián había llegado temprano a una cita que tenían en un café cercano. Él había decidido pasar por el teatro para sorprenderla, algo completamente impulsivo que habría sido impensable en su personalidad anterior. Desde la puerta entreabierta, Damián observó fascinado cómo Luna se movía entre los niños con una gracia natural que parecía convertir el caos en arte. La vio agacharse para ajustar el disfraz de dragón de Miguel, reír cuando Emma insistió en que necesitaba más purpurina en sus alas de hada, y abrazar con ternura a una niña nueva que parecía demasiado tímida para participar. Pero lo que realmente lo desarmó fue el momento en que Luna, creyendo que nadie la observaba, se puso una corona de cartón que sobraba y comenzó a representar una pequeña escena para animar a los niños. Su actuación era completamente libre, sin inhibiciones, llena de una alegría pura que transformó por completo su rostro. En ese instante, Damián se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Se estaba enamorando de ella. No era solo atracción o curiosidad, era algo mucho más profundo y aterrador. El sonido de su teléfono móvil lo sacó bruscamente de su contemplación. La llamada era de su asistente judicial, informándole de una emergencia que requería su presencia inmediata en el tribunal. Luna la llamó suavemente desde la puerta. Ella se giró, sorprendida y visiblemente complacida de verlo. La corona de cartón seguía en su cabeza, y la imagen la hizo sonreír involuntariamente. «Damián, no te esperaba hasta dentro de una hora», dijo acercándose a él mientras se quitaba la corona con una sonrisa avergonzada. «Tengo que cancelar», dijo él, y odió la decepción que vio aparecer en sus ojos. «Ha surgido algo urgente en el tribunal». «Por supuesto», respondió Luna intentando ocultar su desilusión. «El trabajo es lo primero». «No es eso», se apresuró a aclarar Damián. «Es que...» Se detuvo, luchando con palabras que se negaban a formarse. ¿Cómo podía explicarle que el trabajo, que durante décadas había sido su prioridad absoluta, de repente parecía menos importante que pasar una tarde con ella? «Está bien, Damián», dijo Luna con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Lo entiendo. Eres un hombre importante con responsabilidades importantes». Había algo en su tono que lo alarmó, una distancia que no había estado allí antes. «Luna, de verdad, está bien», insistió ella, ya dirigiéndose de vuelta hacia los niños. «Hablamos luego». Damián se quedó inmóvil durante un momento, sintiendo que algo precioso se le escapaba entre los dedos, pero su teléfono volvió a sonar y la realidad de sus obligaciones lo arrastró lejos del pequeño mundo mágico que Luna había creado. Esa noche, después de resolver la crisis judicial, un problema de documentación que, reflexionando más tarde, podría haber delegado perfectamente, Damián intentó llamar a Luna. El teléfono sonó varias veces antes de que ella respondiera. «Hola», dijo Luna y su voz sonaba cansada. «¿Cómo terminó el ensayo?», preguntó él tratando de sonar natural. «Bien». Los niños estaban emocionados con los disfraces. El silencio que siguió se sintió denso, lleno de cosas no dichas. «Luna, sobre esta tarde...» «Damián, está bien», lo interrumpió ella. «No tienes que explicarme nada. Entiendo que tu trabajo es tu prioridad. Tú también eres mi prioridad», dijo él, y la intensidad de sus propias palabras lo sorprendió. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «¿De verdad?»,
preguntó Luna finalmente, y había una vulnerabilidad en su voz que le partió el corazón. Sí, respondió sin dudar, y quiero demostrártelo. Al día siguiente, Luna llegó al teatro temprano para preparar la clase de los sábados. Cuando abrió la puerta, se quedó sin aliento. Todo el espacio estaba decorado con luces suaves y había un pequeño escenario improvisado en el centro, rodeado de flores frescas. Damián estaba allí, vestido casualmente con vaqueros y un suéter azul marino, algo que Luna nunca había imaginado que poseía. Tenía las mangas remangadas y una expresión nerviosa que lo hacía parecer más joven. «¿Qué es todo esto?», preguntó Luna, mirando a su alrededor con asombro. «Mi manera de disculparme», respondió Damián, «y demostrarte que eres importante para mí». «Damián, no tenías que...». «Quería hacerlo», la interrumpió él. «Quería crear algo especial para ti, como tú haces para los niños cada día». Luna sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. «Es perfecto», susurró. «Pero ¿cómo conseguiste entrar? Digamos que ser magistrado tiene algunas ventajas», sonrió Damián, «y que el conserje del edificio resultó ser muy romántico». Luna se rió, sintiendo cómo todas las dudas de la noche anterior se desvanecían. «Hay más», dijo Damián señalando hacia una mesa lateral donde había una caja envuelta en papel dorado. Dentro de la caja, Luna encontró un pañuelo de seda nueva, esta vez estampado con pequeños teatros y máscaras de comedia y tragedia en tonos suaves de azul y verde. «Para reemplazar el de los flamencos como tu talismán», explicó Damián, «aunque espero que nunca tengas que perderlo para que yo pueda encontrarte». Luna lo miró con los ojos brillantes, sintiendo que su corazón se hinchaba de una emoción que era demasiado grande para su pecho. «Ya no necesito perder nada para encontrarte», dijo suavemente. «Te tengo aquí conmigo». Y por primera vez desde que se conocían se abrazaron. Fue un abrazo suave, tentativo al principio, pero que gradualmente se intensificó hasta convertirse en algo que ninguno de los dos quería romper. En ese momento, ambos supieron que habían cruzado una línea invisible que los llevaba a un territorio completamente nuevo, un lugar donde las reglas del protocolo y la distancia profesional ya no aplicaban. 2 semanas después del romántico gesto de Damián en el teatro, Luna se preparaba nerviosamente para un evento que había estado posponiendo: la presentación anual de su proyecto teatral ante los posibles patrocinadores. Entre los asistentes estaría Alejandro Ruiz, un productor teatral de 35 años que había mostrado un interés particular tanto en el proyecto como en Luna. Damián había prometido asistir, pero una audiencia judicial de último minuto lo mantendría ocupado hasta tarde. Luna intentó disimular su decepción, pero no pudo evitar sentirse ligeramente abandonada en un momento tan importante para ella. La presentación se realizaba en un pequeño auditorio del Centro Cultural del barrio. Luna había elegido un vestido de color coral que resaltaba su cabello cobrizo y le daba un aire de profesionalidad sin perder su calidez natural. Los niños, vestidos con los disfraces que Damián había visto en ensayos anteriores, estaban radiantes de emoción. Alejandro llegó temprano y se sentó en primera fila, sus ojos siguiendo cada movimiento de Luna mientras ella organizaba los últimos detalles. Era un hombre atractivo, con ese aire bohemio que caracterizaba a muchos del mundo artístico. Cabello castaño ligeramente desordenado, una sonrisa fácil y la capacidad de hacer sentir especial a cualquier persona con la que hablaba. «Luna, estás espectacular», le dijo cuando se acercó a saludarla antes de que comenzara la función. «He estado pensando en nuestra conversación sobre expandir el proyecto. Creo que tienes un talento extraordinario que merece un escenario más grande». Luna sonrió con cortesía, pero algo en la intensidad de su mirada la puso ligeramente incómoda. «Gracias, Alejandro. Significa mucho viniendo de alguien con tu experiencia. Deberíamos cenar pronto para discutir los detalles», insistió él, colocando una mano en su brazo de una manera que parecía más personal que profesional. «Conozco lugares increíbles donde podríamos hablar tranquilamente». Antes de que Luna pudiera responder, sintió una presencia familiar detrás de ella. Se giró para encontrar a Damián, que había llegado con la corbata ligeramente aflojada, y una expresión que ella no había visto antes: tensa, controlada,
pero con algo ardiendo en sus ojos oscuros. «Damián», dijo Luna, y la alegría genuina en su voz fue imposible de ocultar. «Pensé que no podrías venir. Conseguí resolver la audiencia más rápido de lo esperado», respondió él, sin apartar la mirada de Alejandro. «No me habría perdido esto por nada del mundo». Alejandro extendió la mano hacia Damián con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Alejandro Ruiz, productor teatral, y usted debe ser el famoso juez que está patrocinando el proyecto». «Damián Ortega», respondió él, estrechando la mano con más fuerza de la necesaria. «Magistrado del Tribunal Superior». La tensión entre los dos hombres era palpable, y Luna se encontró en la incómoda posición de ser el centro de una rivalidad que apenas comprendía. «Mejor voy a prepararme para la presentación», murmuró escapando hacia el escenario. Durante toda la función, Damián observó no solo la brillante actuación de Luna y los niños, sino también cómo Alejandro la miraba. Había algo en la forma en que el productor se inclinaba hacia adelante cuando ella hablaba, en cómo sus ojos la seguían con una intensidad que despertó algo primitivo y posesivo en Damián. Cuando la presentación terminó entre aplausos entusiastas, Alejandro fue el primero en acercarse a Luna. «Fue absolutamente mágico», le dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Luna, eres una artista extraordinaria. Definitivamente tenemos que trabajar juntos». Damián se acercó al grupo, su presencia imponente creando automáticamente un espacio a su alrededor. «La presentación fue excelente», dijo dirigiéndose únicamente a Luna. «Los niños estuvieron brillantes». «Gracias», respondió ella sintiendo la tensión que se espesaba entre los dos hombres. «Significa mucho que hayas venido». Alejandro no perdió la oportunidad de intervenir. «Luna, esa cena que mencioné, ¿qué te parece el próximo viernes? Hay muchas cosas que me gustaría discutir contigo. En privado». El énfasis en las últimas palabras fue deliberado, y Damián sintió que algo se endurecía en su pecho. «Luna ya tiene planes el viernes», dijo antes de que ella pudiera responder. «¿Ah, sí?» Alejandro arqueó una ceja con expresión divertida. No sabía que los jueces gestionaran las agendas sociales de sus patrocinadas. La palabra cargó el aire de una implicación desagradable que hizo que Damián diera un paso hacia adelante. «Luna no es mi patrocinada», dijo con una voz peligrosamente baja. «Es mucho más importante que eso». Luna intervino antes de que la situación escalara. «Alejandro, agradezco tu interés en el proyecto, pero necesito tiempo para pensar en cualquier propuesta. Te contactaré la próxima semana». Alejandro sonrió, pero había una frialdad en sus ojos que no había estado allí antes. «Por supuesto, solo espero que no dejes que influencias externas te impidan tomar decisiones que podrían beneficiar tu carrera». Después de que se marchara, Luna se giró hacia Damián con una expresión que mezclaba confusión y ligera irritación. «¿Qué ha sido eso?», preguntó. «¿A qué te refieres? A marcar territorio como si fueras un animal salvaje», dijo Luna, cruzando los brazos. Alejandro solo estaba siendo amable. «¿Amable?». Damián soltó una risa sin humor. «Luna, ese hombre no estaba siendo amable. Estaba coqueteando contigo descaradamente. ¿Y eso te molesta?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había verbalizado antes. «Sí», admitió Damián finalmente. Me molesta mucho». Luna lo miró durante un largo momento, viendo algo en sus ojos que la hizo sentir una mezcla de emoción y ternura. «¿Por qué?», preguntó suavemente. Damián se acercó a ella, su voz bajando hasta convertirse en un susurro intenso. «Porque no soporto la idea de que otro hombre te mire como te estaba mirando él, porque cuando puso sus manos en las tuyas, quise arrancárselas, porque tú significas demasiado para mí, como para pretender que no me importa». La confesión cruda y honesta de Damián dejó a Luna sin aliento. Nunca había visto a un hombre tan controlado perder la compostura por ella, y el descubrimiento despertó algo profundo en su interior. «Damián», murmuró, acercándose hasta que apenas quedó espacio entre ellos. «No tienes nada de qué preocuparte, ¿no?». «No», confirmó ella llevando una mano al rostro de él. «Porque yo solo tengo ojos para un magistrado muy guapo y ridículamente celoso
que convirtió mi pequeño teatro en un cuento de hadas. Damián cerró los ojos, sintiendo cómo la tensión de la noche se desvanecía bajo el toque suave de Luna. «Siento haber actuado como un cavernícola», murmuró contra su palma. «No te disculpes», sonrió Luna. «Me gusta saber que te importo lo suficiente como para ponerte celoso». Cuando se miraron a los ojos, ambos supieron que habían cruzado otro umbral importante en su relación. Una semana después del episodio de los celos, Damián invitó a Luna a acompañarlo a un evento que había estado posponiendo, la cena anual de magistrados del Tribunal Superior. Era un acontecimiento formal donde se reunían los jueces más influyentes de España, y Luna se sentía completamente fuera de lugar en ese mundo de protocolos y jerarquías. «¿Estás seguro de que quieres que vaya?», preguntó Luna por tercera vez mientras se arreglaba en su pequeño apartamento. «No conozco a nadie y no sé nada sobre leyes». Damián, elegante en su smoking negro, la observaba desde el sofá con una sonrisa que mezclaba diversión y admiración. «Quiero que vengas porque eres inteligente, divertida y la mujer más hermosa que conozco», respondió. «Además, necesito que alguien me recuerde que existe un mundo más allá de los códigos penales». Luna había elegido un vestido de color azul marino que había encontrado en una tienda vintage, simple pero elegante, que resaltaba su figura sin ser ostentoso. Se había recogido el cabello en un moño bajo del que escapaban algunos rizos rebeldes, y llevaba el pañuelo que Damián le había regalado anudado discretamente en su muñeca como un talismán. El evento se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. Cuando llegaron, Luna sintió que todos los ojos se posaban en ellos. Las conversaciones se detenían momentáneamente mientras los invitados evaluaban a la acompañante del magistrado Ortega, conocido por su soltería persistente y su vida privada impenetrable. «Relájate», murmuró Damián en su oído mientras la guiaba por el salón. «Solo son abogados con trajes caros. Abogados con trajes caros que pueden arruinar vidas con sus decisiones», replicó Luna con una sonrisa nerviosa. Durante la cena, Luna se las arregló admirablemente. Conversó con la esposa del presidente del tribunal sobre programas educativos. Discutió con un fiscal sobre la importancia del arte en la rehabilitación de menores. E incluso logró hacer reír a un magistrado notoriamente serio con una anécdota sobre sus pequeños actores. Damián la observaba con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Verla brillar en un ambiente que podría haberla intimidado lo llenaba de una admiración que iba más allá de la atracción física. Pero la velada dio un giro inesperado cuando apareció Victoria Mendoza, una fiscal de 40 años, con quien Damián había tenido una relación años atrás. Victoria era todo lo que se esperaría de la pareja perfecta para un magistrado: brillante, ambiciosa, impecablemente vestida y con conexiones en los círculos más exclusivos del poder judicial. «Damián», dijo Victoria acercándose a su mesa con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué sorpresa verte aquí con compañía». Su mirada evaluó a Luna de arriba abajo en una fracción de segundo, y Luna sintió inmediatamente que estaba siendo juzgada y encontrada insuficiente. «Victoria», respondió Damián con cortesía fría, «te presento a Luna Márquez. Luna, esta es Victoria Mendoza, fiscal del Tribunal Supremo». «Encantada», dijo Luna, extendiendo la mano con una sonrisa genuina que contrastaba marcadamente con la frialdad calculada de Victoria. «Luna, qué nombre tan dulce», comentó Victoria. «¿También trabajas en el sector judicial?» «Soy profesora de teatro infantil», respondió Luna sin dejarse intimidar. «¡Qué encantador!», Victoria sonrió con condescendencia. «Damián siempre ha tenido gustos eclécticos». La tensión en la mesa se volvió palpable. Damián intervino con una voz que no admitía réplica. «Luna dirige uno de los proyectos sociales más exitosos de Madrid. Su trabajo con niños vulnerables es extraordinario». «Estoy segura de que sí». Victoria mantuvo su sonrisa artificial. «Aunque debo decir, Damián, que me sorprende verte en eventos sociales. Antes eras tan dedicado exclusivamente al trabajo. La implicación era clara. Antes, cuando estaban juntos, él había sido diferente».
Luna sintió una punzada de algo que no quiso identificar como inseguridad. «Las personas cambian», dijo Damián firmemente. «Sí, supongo que sí». Victoria le dirigió una última mirada a Luna. «Bueno, espero que disfruten el resto de la velada». Después de que se marchara, un silencio incómodo se instaló entre Luna y Damián. «¿Estás bien?», preguntó él, notando la tensión en sus hombros. «Perfectamente», respondió Luna, pero su sonrisa era forzada. «Es solo que saliste con ella durante mucho tiempo». «2 años», admitió Damián. «Pero eso terminó hace más de 3 años». «Entiendo por qué salías con ella», murmuró Luna. «Es perfecta para tu mundo». Damián frunció el ceño, detectando algo en su tono que lo alarmó. «Luna, ¿podríamos salir a tomar el aire?», interrumpió ella. «Necesito un momento». Salieron a la terraza del hotel, que ofrecía una vista panorámica de Madrid iluminado. El aire fresco de la noche ayudó a disipar la tensión, pero Luna seguía visiblemente perturbada. «¿Qué pasa realmente?», preguntó Damián, apoyándose en la barandilla junto a ella. «Es estúpido», murmuró Luna, evitando su mirada. «Si te molesta, no es estúpido». Luna suspiró, luchando con sentimientos que no sabía cómo expresar. «Es solo que, viéndola a ella, y después mirándome a mí, no puedo evitar preguntarme qué estás haciendo conmigo». Damián se giró completamente hacia ella, su expresión intensificándose. «¿Qué quieres decir?». «Ella es tu igual, Damián. Inteligente, exitosa, parte de tu mundo. Yo soy solo una profesora de teatro que vive en un apartamento diminuto y que se emociona porque los niños aprenden a vencer su timidez». «¿Solo una profesora de teatro?», repitió Damián, y había algo peligroso en su voz. «¿Es así como te ves?». «Es así como me ve el mundo», replicó Luna, «y probablemente como me ve tu mundo». Damián la tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo. «Escúchame bien, Luna Márquez», dijo con una intensidad que la dejó sin aliento. «Victoria puede ser brillante y exitosa, pero es fría como el hielo. Puede manejar casos complejos y navegar en círculos de poder, pero no puede hacer lo que tú haces». «¿Qué hago yo?». «Iluminas cualquier lugar donde entras. Haces que los niños crean en la magia. Haces que un hombre que se había resignado a vivir en escala de grises recuerde qué significa el color». Su voz se suavizó. «Haces que me sienta vivo». Luna sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Los ojos de Damián estaban fijos en los suyos, con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Damián», susurró. Él se acercó más, sus manos deslizándose desde sus hombros hasta enmarcar su rostro. Luna podía sentir su aliento cálido, ver las motas doradas en sus ojos oscuros, sentir la tensión eléctrica que se acumulaba entre ellos. «Desde el momento en que entraste en mi despacho», murmuró él, «no he podido pensar en nadie más. No quiero a nadie más». Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Luna cerró los ojos, sintiendo que todo su mundo se reducía a este momento, a esta terraza, a este hombre que la miraba como si fuera un milagro. Damián se inclinó hacia ella, sus labios casi rozando los suyos, cuando el sonido de pasos en la terraza los hizo separarse bruscamente. Una pareja de invitados había salido a buscar un poco de aire fresco, rompiendo completamente el hechizo del momento. Luna y Damián se miraron, ambos respirando agitadamente, conscientes de que habían estado a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos. Deberíamos volver adentro», murmuró Luna, sintiendo que sus mejillas ardían. Damián asintió, pero cuando la tomó de la mano para guiarla de regreso al salón, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. El casi beso había sido más intenso que muchos besos reales, y la promesa de lo que podría haber sido flotaba entre ellos como una melodía inacabada. El lunes siguiente a la cena de magistrados, Luna llegó al teatro comunitario para encontrarse con una escena que la dejó helada. Las puertas estaban cerradas con cadenas y había un cartel oficial que anunciaba la suspensión inmediata de todas las actividades por irregularidades administrativas. Marta Herrera, la coordinadora del proyecto, estaba parada frente al edificio con una expresión de derrota absoluta, rodeada de padres preocupados y niños confundidos que no entendían por qué no podían entrar a su lugar mágico. «¿Qué ha pasado?»,
preguntó Luna, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. Una inspección sorpresa, explicó Marta con voz quebrada. Dicen que no tenemos todos los permisos en regla, que la documentación de seguridad está incompleta. Nos han dado 48 horas para presentar una documentación que sabemos que nos llevará meses conseguir. Luna sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ese teatro no era solo su trabajo, era el hogar de 15 niños que habían encontrado en el arte una forma de escapar de realidades a menudo duras. Era el lugar donde Miguel había superado su timidez, donde Emma había descubierto su talento, donde una docena de pequeños corazones habían aprendido a soñar. ¿No podemos apelar? ¿Pedir una extensión?, preguntó desesperadamente. Ya lo intenté, suspiró Marta. El funcionario que nos atendió fue inflexible. Parecía que tenía órdenes específicas de no darnos ninguna concesión. Luna pasó el resto del día intentando contactar con diferentes oficinas municipales, navegando por un laberinto burocrático que parecía diseñado específicamente para agotar a cualquiera que tratara de hacer algo bueno en el mundo. Cada llamada terminaba con la misma respuesta. Las reglas eran las reglas. No había excepciones. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, exhausta y derrotada, encontró a Damián esperándola en la puerta de su edificio. Llevaba un café de su cafetería favorita y una expresión preocupada que se intensificó cuando vio el estado emocional de Luna. «¿Qué ha pasado?», preguntó inmediatamente, acercándose a ella. Luna se derrumbó. Entre lágrimas de frustración y agotamiento, le contó todo: la clausura inesperada, la burocracia imposible, los niños que no entendían por qué no podían actuar más. Damián la escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. «Van a destruir todo lo que hemos construido», sollozó Luna. «Esos niños, algunos de ellos, el teatro es lo único bueno que tienen en sus vidas». Damián la abrazó, sintiendo cómo su propio corazón se partía al verla sufrir. En ese momento tomó una decisión que habría sido impensable meses atrás. Iba a usar todo su poder e influencia para proteger lo que era importante para ella. «Todo va a salir bien», murmuró contra su cabello. «Te lo prometo». «Damián, no puedes prometerme eso. Es el ayuntamiento. Son regulaciones oficiales». «Luna», la interrumpió suavemente, tomando su rostro entre sus manos. «Confía en mí». A las 6 de la mañana siguiente, Damián ya estaba en su despacho, haciendo llamadas que no había hecho en años. Contactó con compañeros de universidad que ahora ocupaban puestos importantes en la administración municipal, activó favores profesionales que había estado guardando y utilizó su reputación inmaculada como moneda de cambio. Su primera llamada fue al director de licencias municipales, un hombre con quien había coincidido en varios casos judiciales. «Eduardo, soy Damián Ortega. Necesito hablar contigo sobre una clausura en el Teatro Comunitario de Malasaña». La conversación fue intensa pero efectiva. Damián descubrió que la inspección había sido motivada por una denuncia anónima, pero que efectivamente había irregularidades menores que se podían subsanar fácilmente con la orientación adecuada. Su segunda llamada fue a Carmen Vega, una abogada especializada en derecho administrativo que había sido su compañera de promoción. «Carmen, necesito que revises urgentemente unos expedientes municipales. Es para un proyecto con niños vulnerables». Para el mediodía, Damián había movilizado una pequeña red de profesionales que trabajaban febrilmente para encontrar soluciones rápidas y legales a cada uno de los problemas identificados en la inspección. Pero la llamada más importante la hizo a las 2 de la tarde, cuando contactó directamente con el alcalde de Madrid. Era una carta que nunca había jugado, pero esta situación lo ameritaba. «Alcalde, soy Damián Ortega. Quiero hablarle sobre un proyecto teatral que está siendo cerrado injustamente». Mientras Damián movilizaba sus recursos, Luna pasaba el día intentando consolvar a los niños y sus familias. Había organizado una reunión improvisada en el parque donde solían ensayar, tratando de explicarles la situación sin destruir su fe en que los adultos podían proteger las cosas hermosas del mundo. «¿Significa que no podremos hacer más obras de teatro?», preguntó Emma con los ojos llenos de lágrimas. «Estamos trabajando para solucionarlo, cariño», respondió Luna, luchando por mantener la compostura.
A veces los adultos tienen que arreglar papeles aburridos antes de que podamos volver a crear magia. Miguel, el niño más tímido del grupo, se acercó y le tomó la mano. «Señorita Luna, ¿es culpa nuestra? ¿Hicimos algo malo?» La pregunta le partió el corazón. Luna se agachó hasta quedar a su altura. «No, mi amor, ustedes no hicieron nada malo. Ustedes son perfectos y todo lo que han creado es hermoso. Solo son complicaciones de adultos». A las 5 de la tarde, cuando Luna regresaba a casa después de la reunión más difícil de su vida profesional, recibió una llamada de Marta. «Luna, no vas a creer esto». La voz de Marta sonaba emocionada y confundida a la vez. «Acabo de recibir una llamada del ayuntamiento. Van a enviar un equipo especial mañana para ayudarnos a regularizar toda la documentación. Dicen que el proyecto ha sido catalogado como de interés social prioritario». Luna se detuvo en medio de la calle, sintiendo que el mundo volvía a girar correctamente. «¿Qué? ¿Cómo es posible?» «No lo sé, pero también me dijeron que tenemos aprobación provisional para reabrir inmediatamente y que todo el proceso de regularización será expedito y sin coste». Esa noche, cuando Luna llamó a Damián para contarle las increíbles noticias, él simplemente sonrió al otro lado de la línea. «¿Tú tuviste algo que ver con esto?», preguntó Luna, aunque ya conocía la respuesta. «Tal vez hice algunas llamadas», admitió Damián con modestia. «Algunas llamadas», repitió Luna, sintiendo cómo una emoción inmensa se apoderaba de ella. «Damián, ¿sabes lo que esto significa para los niños?» «¿Para mí?» «Significa», respondió él con ternura, «que mañana Emma podrá seguir siendo el hada más poderosa de Madrid, y Miguel podrá rugir como el dragón más valiente del reino». Luna se quedó en silencio durante un momento, abrumada por la profundidad del gesto. Damián había usado su poder, su reputación, sus contactos, no para beneficio propio, sino para proteger algo que era precioso para ella. «Gracias», susurró finalmente, «no solo por lo que hiciste, sino por entender lo importante que era para mí». «Luna», dijo Damián con una intensidad que la hizo estremecerse, «no hay nada que no haría para verte feliz, nada que no haría para proteger lo que amas». En ese momento, Luna supo con absoluta certeza que se había enamorado del hombre más extraordinario que había conocido jamás. Una semana después de que Damián hubiera salvado el teatro, Luna organizó una función especial como agradecimiento. Los niños habían preparado una obra llamada El reino de los sueños cumplidos, una historia que habían creado ellos mismos sobre la importancia de tener personas que crean en tus sueños. Damián llegó temprano al teatro recién reabierto, llevando flores para Luna y pequeños regalos para cada uno de los niños. Cuando Emma lo vio, corrió hacia él con los brazos abiertos. Señor Damián, ¿sabía que usted es como una hada madrina?», gritó emocionada. «Solo que más alto y sin alas». Damián se agachó para estar a su altura, su expresión suavizándose de esa manera que Luna había aprendido a adorar. «¿Soy como una hada madrina?», preguntó con fingida sorpresa. «Sí», intervino Miguel. «La señorita Luna nos contó que usted hizo magia para que pudiéramos volver a nuestro teatro». «Ah, pero la verdadera magia la hacen ustedes cada vez que actúan», respondió Damián. «Yo solo moví algunos papeles aburridos». Luna observaba la escena desde el pequeño escenario, sintiendo cómo su corazón se expandía al ver a este hombre poderoso e intimidante, derritiéndose completamente ante la espontaneidad de los niños. La función fue un éxito absoluto. Los niños actuaron con una pasión renovada, como si la experiencia de casi perder su espacio sagrado hubiera intensificado su amor por el teatro. Damián aplaudió como si estuviera viendo la mejor producción del Teatro Real, y cuando Miguel hizo su entrada como el dragón guardián de los sueños, se puso de pie para darle una ovación. Después de la función, mientras los niños se cambiaban y los padres recogían los disfraces, Luna y Damián se quedaron solos en el teatro. Ella estaba guardando las últimas cosas cuando sintió las manos de él en sus hombros. «Estoy tan orgulloso de ti», murmuró Damián, «de cómo manejaste toda esta crisis, de cómo protegiste a los niños del miedo, de cómo convertiste una situación terrible en algo hermoso». Luna se giró en sus brazos,
mirándolo con una intensidad que lo desarmó. «Todo esto fue posible gracias a ti», dijo suavemente. «Lo que hiciste por nosotros, Damián, nunca nadie había luchado por mí de esa manera. Me habría enfrentado al mismísimo gobierno si hubiera sido necesario», respondió él con una vehemencia que la sorprendió. «No iba a permitir que destruyeran algo que te hace tan feliz». Se miraron en silencio durante un momento que se alargó, cargado de todo lo que habían estado sintiendo pero no habían verbalizado. Finalmente, Luna reunió el valor para decir las palabras que habían estado creciendo en su corazón durante semanas. «Damián», susurró, «creo que me estoy enamorando de ti». El confesión flotó entre ellos como una luz dorada. Damián cerró los ojos, sintiendo que algo se liberaba en su pecho. «¿Crees?», preguntó con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Está bien», admitió Luna con una risa temblorosa. «Estoy completamente enamorada de ti, perdida, irremediablemente enamorada». Damián la tomó del rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus ojos. «Luna Márquez», dijo con voz profunda, «yo me enamoré de ti el momento en que entraste en mi despacho buscando un pañuelo de flamencos. Me enamoré de tu risa, de cómo miras el mundo, de cómo haces que todo sea más brillante solo con estar presente». «¿De verdad?», preguntó ella, sintiendo que las lágrimas de felicidad amenazaban con aparecer. «De verdad», confirmó él. «Me enamoré de cómo hablas con los niños, de cómo puedes encontrar magia en las cosas más simples, de cómo me haces sentir como si fuera la mejor versión de mí mismo». Se acercaron hasta que sus frentes se tocaron, respirando el mismo aire, sintiendo el calor que irradiaba del otro. «¿Y ahora qué hacemos?», murmuró Luna. «Ahora», respondió Damián, «dejamos de fingir que esto es solo una amistad. Dejamos de caminar de puntillas alrededor de lo que sentimos». «¿Quieres decir que...?» «Quiero decir que quiero estar contigo oficialmente. Quiero llevarte a cenar sin excusas profesionales. Quiero que sepas que cuando me despierto por las mañanas, lo primero en lo que pienso es en ti. Quiero que sepas que has cambiado mi vida completamente». Luna sintió que su corazón podría estallar de felicidad. «Yo también quiero eso», susurró. «Quiero todo eso contigo». Se abrazaron entonces, un abrazo que era diferente a todos los anteriores. Era un abrazo de reconocimiento, de aceptación, de dos personas que finalmente habían admitido lo que sus corazones habían sabido desde el principio. Cuando se separaron, Damián sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una pequeña caja de terciopelo que hizo que Luna contuvo la respiración. «No es lo que piensas», dijo rápidamente notando su expresión. «Aún no, al menos». Dentro de la caja había un pequeño colgante de plata con la forma de dos máscaras de teatro entrelazadas. «Quería darte algo que simbolizara lo que significas para mí», explicó mientras se lo colocaba alrededor del cuello. «Tú trajiste el drama y la comedia a mi vida. Trajiste todas las emociones que había estado evitando durante años». Luna tocó el colgante con dedos temblorosos. «Es perfecto», murmuró. «Como este momento, como tú. Cuando salieron del teatro esa noche, lo hicieron como una pareja oficial. Ya no había pretextos ni excusas. Habían confesado su amor y estaban listos para enfrentar juntos cualquier cosa que el mundo les pusiera por delante». En el taxi que los llevaba a casa, sentados muy cerca uno del otro, Luna apoyó la cabeza en el hombro de Damián y sintió una paz que nunca había experimentado antes. «¿Sabes qué es lo más increíble?», murmuró. «¿Qué?». «Que todo empezó con un pañuelo perdido». Damián sonrió, besando la coronilla de su cabeza. «El pañuelo no se perdió», corrigió suavemente. «Nos encontró a nosotros». 3 semanas después de haberse confesado su amor mutuo, Luna y Damián habían establecido una rutina que los llenaba de felicidad. Él había comenzado a ajustar sus horarios para almorzar con ella entre sus clases, y ella había empezado a pasar algunas noches en el elegante ático de él, maravillándose de cómo dos mundos tan diferentes podían encajar tan perfectamente. Era un martes por la mañana, cuando Luna recibió la llamada que cambiaría todo. «¿Luna Márquez?», preguntó una voz femenina y profesional al otro lado de la línea. «Soy Carmen Beltrán,
de la Fundación Internacional de Artes Escénicas para el Desarrollo Social. Luna casi dejó caer el teléfono. La FIAETS era una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en su campo, conocida por sus proyectos revolucionarios que combinaban teatro con trabajo social en comunidades desfavorecidas. Hemos seguido de cerca su trabajo en Madrid, continuó Carmen. Su proyecto teatral ha llamado nuestra atención por su enfoque innovador y sus resultados excepcionales. Luna sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Era posible que la estuvieran considerando para algo? Nos gustaría ofrecerle la dirección de nuestro nuevo programa piloto en Barcelona. Sería un proyecto de 3 años, con un presupuesto 5 veces mayor al que maneja actualmente, y la oportunidad de implementar su metodología a gran escala. El mundo de Luna se detuvo. Era la oportunidad profesional con la que había soñado desde que comenzó en el teatro social. La posibilidad de ayudar a cientos de niños en lugar de 15, de desarrollar programas que podrían replicarse internacionalmente, de convertirse en una referencia en su campo. Es una oferta increíble, logró articular. Entendemos que es una decisión importante, dijo Carmen. Por eso le estamos dando 2 semanas para considerar la propuesta. El proyecto comenzaría en un mes. Cuando Luna colgó el teléfono, se quedó inmóvil en su pequeña cocina durante largos minutos. Barcelona. Un proyecto internacional, el sueño de su vida profesional, pero también significaría dejar Madrid, dejar a los niños que habían sido su familia durante años, dejar a Damián. Esa noche, cuando Damián llegó a su apartamento con comida china y una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión, Luna supo que tenía que contárselo. ¿Qué ha pasado?, preguntó él inmediatamente, dejando la comida en la mesa y acercándose a ella. Luna le contó sobre la llamada, sobre la oferta, sobre la oportunidad que representaba. Vio cómo la expresión de Damián cambiaba gradualmente, pasando del orgullo inicial por su reconocimiento a algo más complejo, cuando comprendió las implicaciones. «Es increíble, Luna», dijo finalmente, y su voz sonaba genuinamente emocionada. «Es exactamente lo que mereces. Pero está en Barcelona», murmuró ella. «Barcelona no está en otro planeta», respondió Damián, aunque había una tensión en su voz que no pudo ocultar completamente. «Son solo unas horas en tren. Damián, sería por 3 años, y no sabemos qué pasaría después». Se miraron en silencio, ambos conscientes de que estaban enfrentando la primera crisis real de su relación. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Damián finalmente. «No lo sé», admitió Luna. «Es la oportunidad de mi vida profesional, pero significa dejarte». «Dejar esto», señaló el espacio entre ellos. «Dejar lo que hemos construido». Damián se acercó y la tomó de las manos. «Luna, mírame», dijo suavemente. «Si rechazas esta oportunidad por mí, me convertiré en la persona que te impidió cumplir tus sueños. Y no podría vivir con eso». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tienes que aceptar la oferta». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo. Luna sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Así de fácil. Simplemente te das por vencido». «No me doy por vencido», replicó Damián con una intensidad que la sorprendió. «Lucho por ti de la única manera que importa, asegurándome de que seas feliz, incluso si eso significa que no puedo tenerte cerca». Luna sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «No quiero irme, Damián. No quiero dejarte». «Y yo no quiero que te vayas», admitió él, su propia voz quebrándose ligeramente. «Pero te amo demasiado como para ser la razón por la que no persigues tus sueños». Se abrazaron entonces, un abrazo desesperado que sabía a despedida prematura. Luna enterró el rostro en el pecho de Damián, aspirando su aroma, memorizando la sensación de estar en sus brazos. «¿Qué va a pasar con nosotros?», murmuró contra su camisa. «No lo sé», respondió él honestamente. «Pero sé que si estamos destinados a estar juntos, encontraremos la manera». Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional para ambos. Luna visitó a cada uno de sus niños para explicarles la situación, luchando por no llorar cuando Emma le preguntó si podía llevarla en su maleta, o cuando Miguel le dijo que había estado practicando para ser aún más valiente para cuando ella regresara.
Damián, por su parte, se sumergió en el trabajo con una intensidad que no había mostrado desde antes de conocer a Luna. Sus colegas notaron el cambio, pero él se negó a discutir su vida personal con nadie. 3 días antes de que Luna tuviera que dar su respuesta final, se encontraron en el café donde habían compartido su primera conversación íntima, el mismo lugar donde Damián había admitido que Luna había abierto una ventana en su vida cerrada. «He estado pensando», dijo Luna, jugando nerviosamente con su taza. «¿Y si rechazo la oferta?» «Luna, no. Escúchame», lo interrumpió. «He estado haciendo listas de pros y contras, y en todas las listas importantes, tú apareces como la razón principal para quedarme». Damián sintió que su corazón se partía y se llenaba de esperanza al mismo tiempo. «¿Y qué dice tu corazón?», preguntó suavemente. Luna lo miró con esos ojos verdes que habían cambiado su mundo. «Mi corazón dice que el amor verdadero es más raro que las oportunidades profesionales. Dice que lo que tenemos es único y que sería una locura tirarlo por la borda». «¿Y tu mente?». «Mi mente dice que si no acepto esta oferta, siempre me preguntaré qué habría pasado. Me dice que tal vez más adelante pueda resentir haber elegido el amor por encima de mi carrera». Era la conversación más difícil que habían tenido jamás, llena de verdades dolorosas y amor incondicional. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Luna finalmente. Damián tomó sus manos sobre la mesa, mirándola con una intensidad que la hizo estremecerse. «Vamos a encontrar una solución», dijo con determinación, «porque no puedo imaginar mi vida sin ti, pero tampoco puedo imaginar ser la razón por la que renuncies a tus sueños». En ese momento, ambos supieron que su amor estaba siendo puesto a prueba de la manera más difícil posible. El viernes por la noche, 2 días antes de que Luna tuviera que dar su respuesta definitiva a la fundación, recibió un mensaje de texto de Damián que la desconcertó. «Recógete a las 8, vístete cómoda. Confía en mí». Cuando él llegó a buscarla, Luna se sorprendió al verlo vestido con vaqueros y una camisa azul clara, una versión más relajada del hombre que había conocido meses atrás. En sus manos llevaba una manta y una cesta que parecía contener comida. «¿A dónde vamos?», preguntó Luna mientras subían al coche. «Es una sorpresa», respondió Damián, y había algo en su expresión que mezclaba nerviosismo con determinación. «Solo te pido que me des esta noche antes de tomar tu decisión final». Condujeron en silencio hacia las afueras de Madrid, mientras el paisaje urbano gradualmente daba paso a colinas onduladas y cielos estrellados. Luna observaba a Damián de reojo, notando la tensión en sus hombros, la manera en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el volante. Finalmente se detuvieron en una colina que ofrecía una vista panorámica de Madrid iluminado. La ciudad se extendía ante ellos como un mar de luces doradas, hermosa y distante a la vez. «Es perfecto», murmuró Luna cuando salieron del coche. Damián extendió la manta sobre la hierba y comenzó a sacar cosas de la cesta, comida casera que Luna sospechó que había pedido especialmente preparada, una botella de vino, pequeñas luces LED que crearon un ambiente mágico alrededor de su improvisado picnic. «¿Cuándo planificaste todo esto?», preguntó Luna, emocionada por el gesto romántico. «Desde que me dijiste sobre Barcelona», admitió Damián. «Quería crear un momento perfecto para nosotros, un recuerdo que ninguno de los dos pudiera olvidar jamás». Se acomodaron en la manta, comiendo en silencio mientras observaban las luces de la ciudad. Era un silencio cómodo, lleno de la intimidad que habían desarrollado durante meses de conocerse. Pero Luna podía sentir que Damián estaba reuniendo valor para decir algo importante. Cuando terminaron de cenar, él se puso de pie y extendió la mano hacia ella. «Baila conmigo», dijo suavemente. «No hay música», señaló Luna con una sonrisa. «La hay», replicó Damián llevándose una mano al corazón. «Aquí dentro, desde el día que te conocí». Luna se dejó llevar a sus brazos y comenzaron a moverse lentamente bajo las estrellas. Era un baile íntimo, sin música excepto por el sonido de sus respiraciones sincronizadas y el viento suave que movía las hojas de los árboles cercanos. «Luna», murmuró Damián mientras se mecían juntos, «hay algo que necesito decirte». Ella levantó la vista para mirarlo,
viendo algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. He estado toda la semana intentando encontrar una solución que nos permita estar juntos sin que tengas que sacrificar tu carrera, comenzó él, y creo que la he encontrado. ¿Qué quieres decir? Damián se detuvo y la tomó de las manos, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. He solicitado un traslado al Tribunal Superior de Barcelona, dijo. Mi solicitud fue aprobada esta mañana. Luna sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Qué? ¿Pero tu carrera está aquí en Madrid? ¿Tu vida entera está aquí? Mi vida, dijo Damián con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Está donde tú estés. Mi carrera puede continuar en cualquier lugar, pero lo que tenemos, esto es único, irreemplazable. Luna sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Damián, no puedo pedirte que hagas eso. Es un sacrificio enorme. No es un sacrificio, la interrumpió él. Es una elección, la elección más fácil que he hecho en mi vida. Se acercó más a ella, enmarcando su rostro con sus manos. Luna Márquez, durante 38 años viví una vida perfectamente ordenada, perfectamente predecible y perfectamente vacía. Tú llegaste como un huracán de color y alegría, y me enseñaste que la vida real no está en los planes perfectos, sino en los momentos imperfectos que nos roban el aliento. Damián. No he terminado, sonrió él. Me enseñaste que amar significa estar dispuesto a reescribir completamente la historia de tu vida por alguien que vale la pena. Y tú, Luna, vales cada riesgo, cada cambio, cada momento de incertidumbre. Luna estaba llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de una felicidad tan intensa que se sintió abrumada. ¿Estás seguro?, susurró. ¿Completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió Damián. Quiero estar contigo cuando aceptes esa oferta increíble. Quiero ser el que te celebre cuando tengas éxitos, el que te consuele cuando tengas días difíciles, el que comparta todos tus sueños cumplidos. Te amo, dijo Luna, y las palabras salieron de su corazón como una declaración de guerra contra cualquier fuerza que tratara de separarlos. Te amo tanto que duele, tanto que me asusta, tanto que no sé cómo viví sin ti antes. Y yo te amo con cada fibra de mi ser, respondió Damián. Amo tu risa, amo tu pasión, amo cómo haces que cada día sea una aventura, amo cómo me miras como si fuera capaz de cualquier cosa, y cómo me haces querer ser el hombre que ves en mí. Se miraron bajo las estrellas, ambos conscientes de que este momento los cambiaría para siempre. No era solo la decisión de mudarse juntos a Barcelona. Era el compromiso de construir una vida compartida, de enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les presentara. Hay una cosa más, dijo Damián, y su voz tembló ligeramente. Antes de que Luna pudiera preguntarle qué, él se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Luna Márquez, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba bajo la luz de las estrellas. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a este momento, a esta colina, a este hombre que había transformado su vida de maneras que nunca había imaginado posibles. Sí, susurró Luna, sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. Sí, 1000 veces sí. Cuando Damián deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, Luna supo que había encontrado algo más precioso que cualquier oportunidad profesional. Había encontrado a su alma gemela, a su compañero de vida, al hombre que estaba dispuesto a reescribir su destino entero solo para poder compartirlo con ella. El beso que compartieron bajo las estrellas fue diferente a todos los anteriores. Fue el primer beso de sus vidas como pareja comprometida, el primer beso de una historia que apenas comenzaba, el primer beso de para siempre. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían tomado la decisión correcta. Juntos podrían conquistar Barcelona, el mundo entero si fuera necesario, porque lo que tenían era más fuerte que la distancia, más poderoso que cualquier obstáculo que pudiera aparecer en su camino. ¿Estás lista para nuestra nueva aventura?, preguntó Damián abrazándola contra su pecho. Contigo, respondió Luna,
mirando el anillo que brillaba en su dedo. «Estoy lista para cualquier cosa». Un año después, la pequeña capilla del Palacio de los Marqueses de Fronteira en Madrid estaba decorada con flores silvestres y luces suaves que creaban un ambiente íntimo y mágico. Luna había insistido en una ceremonia sencilla, pero Damián se había encargado de que cada detalle fuera perfecto para la mujer que había cambiado su vida. Luna caminaba hacia el altar del brazo de Marta, quien había aceptado con lágrimas en los ojos el honor de entregarla en ausencia de sus padres. Su vestido era de seda marfil, sencillo pero elegante, y llevaba en el cabello el pañuelo original de flamencos que Damián había conservado como un tesoro desde aquel primer día en su despacho. Entre los invitados estaban todos los niños de su antiguo proyecto teatral madrileño, ahora convertidos en actores más seguros y expresivos. Emma, que había crecido varios centímetros, llevaba los anillos como pequeña dama de honor, y Miguel había superado completamente su timidez para convertirse en el pequeño paje más orgulloso del mundo. Cuando Luna llegó al altar, Damián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba radiante, luminosa, perfecta. Sus ojos verdes brillaban con una felicidad que parecía iluminar toda la capilla. «Estás preciosa», murmuró él cuando ella llegó a su lado. «Tú tampoco estás mal», replicó Luna con una sonrisa traviesa que lo hizo reír. La ceremonia fue emotiva y personal. Habían escrito sus propios votos, palabras que salían directamente del corazón y que hicieron llorar a más de un invitado. «Luna», dijo Damián cuando llegó su turno, «prometí que haría cualquier cosa para verte feliz, y mantendré esa promesa cada día de nuestras vidas. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras, tu refugio en las tormentas, y tu más ferviente admirador en cada éxito». «Damián», respondió Luna con voz temblorosa de emoción, «prometo llenar tu vida de color todos los días. Prometo recordarte que está bien ser imperfecto, y prometo amarte con la misma intensidad que amo el teatro. Con todo mi corazón, sin reservas, para siempre». Cuando finalmente se besaron como marido y mujer, los niños del proyecto teatral estallaron en aplausos y gritos de alegría que resonaron por toda la capilla. La recepción se celebró en el jardín del palacio, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido especialmente ordenado para la ocasión. Hubo música, baile y un discurso de Emma que hizo reír y llorar a todos los presentes cuando declaró que el señor Damián era oficialmente el hada madrina más guapa que había conocido jamás. Pero el momento más especial llegó cuando Luna y Damián se escaparon por unos minutos de la celebración para tomar aire fresco en una terraza apartada. «¿Cómo te sientes, señora Ortega?», preguntó Damián abrazándola desde atrás. «Me siento como si hubiera estado esperando toda mi vida este momento sin saberlo», respondió Luna, apoyándose contra su pecho. «¿Y tú, esposo mío?» «Me siento como el hombre más afortunado del planeta», murmuró él besando su cuello, «aunque hay algo que quiero contarte». «¿Qué?». Damián la giró para que lo mirara, y Luna vio algo en sus ojos que la hizo sonreír con curiosidad. «Te he estado trabajando en un regalo de bodas muy especial para ti», dijo, «pero necesita tu aprobación final». «¿Qué tipo de regalo?». «He estado coordinando con la Fundación de Barcelona para crear un programa piloto aquí en Madrid también. Si aceptas, podrías dirigir ambos proyectos viajando entre las dos ciudades según las necesidades de cada programa». Luna lo miró con la boca abierta. «¿Quieres decir que...?» «Quiero decir que no tienes que elegir entre tu sueño profesional y nuestro hogar. Podemos tener ambos», sonrió Damián. «Barcelona para crear el futuro, Madrid para mantener nuestras raíces». Luna se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo derribó. «¿Cómo es posible que seas tan perfecto?», murmuró contra sus labios. «No soy perfecto», replicó él. «Solo estoy locamente enamorado de mi esposa y dispuesto a mover cielo y tierra para verla feliz». Se besaron bajo las estrellas, rodeados por el sonido lejano de la música y las risas de sus invitados. Era un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros brillantes. 6 meses después, mientras Luna dirigía una nueva función con niños de Barcelona y Madrid trabajando juntos, recibió una noticia que la llenó de una emoción indescriptible. Esa noche,
Cuando Damián llegó a casa después de una larga jornada en el tribunal barcelonés, encontró a Luna esperándolo con una sonrisa misteriosa y algo oculto detrás de la espalda. «¿Qué escondes ahí?», preguntó él, acercándose con curiosidad. «Tu regalo de primer aniversario de compromiso», respondió Luna, sacando una pequeña caja envuelta en papel rosa. Damián abrió la caja y se quedó inmóvil. Dentro había un pequeño par de zapatitos de bebé color amarillo y una nota que decía: «Para el futuro, hada madrina más guapo del mundo. Con amor, tu hijo o hija que viene en camino». Damián levantó la vista hacia Luna con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «¿En serio?», susurró. «¿En serio?», confirmó Luna sintiendo sus propias lágrimas de alegría. «Vamos a ser papás, Damián». Él la levantó en brazos y la hizo girar, ambos riendo y llorando a la vez, sintiendo que su felicidad era tan grande que apenas cabía en el mundo. Cuando finalmente la dejó en el suelo, se arrodilló y besó suavemente su vientre todavía plano. «Hola, pequeñito», murmuró. «Soy tu papá, y ya te amo más de lo que creía posible». Luna pasó los dedos por su cabello, mirándolo con un amor que parecía crecer cada día. «¿Estás feliz?», preguntó. Damián se puso de pie y la abrazó, mirándola con ojos que brillaban de emoción. «Luna, hace 2 años era un hombre que vivía en blanco y negro, que creía que la felicidad era un concepto abstracto. Ahora tengo una esposa que amo más que a mi propia vida, una carrera que me llena de propósito y un bebé en camino. No es que esté feliz, es que no sabía que existía un nivel de felicidad tan intenso». «¿Y sabes qué es lo más hermoso?», preguntó Luna. «¿Qué? Que esto es solo el comienzo. Nuestra historia apenas está empezando». Se besaron entonces en su nuevo hogar en Barcelona, rodeados por los recuerdos de cómo se habían conocido y las promesas de todo lo que estaba por venir. En la pared, enmarcado como el tesoro que era, colgaba el pañuelo de flamencos que había iniciado todo, el pequeño pedazo de seda que había logrado que 2 almas destinadas finalmente se encontraran. Y si alguien hubiera preguntado a cualquiera de los dos si creían en el destino, ambos habrían respondido con una sonrisa. A veces, los milagros llegan disfrazados de coincidencias, y el amor verdadero puede comenzar con algo tan simple como un pañuelo perdido que espera pacientemente a ser encontrado por las personas correctas. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.